Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, el mundo de las telenovelas turcas y, en particular, un rumor que ha estado circulando desde hace años sobre dos de sus estrellas más brillantes, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Vamos a hablar de ese supuesto romance prohibido, la verdad que no te cuentan, o al menos, lo que se ha rumorado y las evidencias, a veces contradictorias, que han alimentado estas especulaciones durante tanto tiempo. Prepárense porque vamos a desmenuzar este chisme jugoso desde todos los ángulos. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Si les gusta el contenido de hoy, regálenme un like y compártanlo con sus amigos fans de las novelas turcas. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que han conquistado corazones a nivel mundial gracias a su talento y carisma. Él, con su atractivo innegable y su mirada penetrante, se ha consolidado como uno de los galanes más codiciados. Ella, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones complejas, se ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Ambos son profesionales consumados, pero fue su trabajo juntos lo que desató una ola de rumores que aún hoy persisten. Todo comenzó, o al menos se intensificó, durante la filmación de la exitosísima serie Kara Sevda, conocida en algunos países como Amor Eterno. Burak y Neslihan interpretaron a Kemal y Nihan, dos jóvenes profundamente enamorados pero separados por las circunstancias y las intrigas familiares. La química en pantalla entre ellos era innegable, arrolladora, capaz de traspasar la pantalla y tocar las fibras más sensibles de los espectadores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se conectaban emocionalmente, todo parecía indicar que había algo más que simple actuación entre ellos. Y ahí fue donde empezaron los rumores. La gente comenzó a especular sobre si ese amor que veíamos en pantalla era real, si había una chispa que había encendido algo más allá de la ficción. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fotos y vídeos que probaban la existencia de un romance secreto entre Burak y Neslihan. La imaginación de los fans voló a niveles estratosféricos, creando escenarios dignos de una telenovela paralela. Pero aquí es donde la cosa se complica. Tanto Burak como Neslihan siempre han negado categóricamente cualquier tipo de relación romántica entre ellos. Siempre han insistido en que su conexión es puramente profesional, basada en el respeto mutuo y la admiración por el trabajo del otro. Y lo que es aún más importante, ambos estaban, y están, comprometidos en relaciones estables. Burak estaba, y ahora está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca igualmente talentosa y hermosa. Y Neslihan está casada con Kadir Doğulu, también actor y aparentemente, un hombre encantador y comprensivo. Entonces, ¿por qué persisten los rumores? Bueno, hay varios factores que contribuyen a esto. En primer lugar, como ya mencioné, la química en pantalla entre Burak y Neslihan era realmente excepcional. Es difícil para el público separar la realidad de la ficción, especialmente cuando los actores son tan convincentes en sus roles. La gente quería creer en ese amor, quería que Kemal y Nihan fueran reales, y eso alimentó la fantasía de un romance entre los actores que los interpretaban. La conexión entre Kemal y Nihan era tan palpable que los espectadores anhelaban ver esa misma conexión traducida en la vida real. Era una romantización de la relación, un deseo de que la magia de la pantalla se extendiera más allá del set. En segundo lugar, la prensa del corazón turca, conocida por ser bastante sensacionalista, no ha hecho más que echar leña al fuego. Constantemente publican artículos y noticias insinuando que hay algo más entre Burak y Neslihan, a pesar de que no hay evidencia concreta que lo demuestre. A menudo recurren a fuentes anónimas o interpretan pequeños gestos y miradas como prueba de una relación secreta. La prensa del corazón se alimentó de la especulación, creando titulares llamativos y sensacionalistas que incentivaban la curiosidad del público y mantenían viva la llama del rumor. Cualquier interacción, por insignificante que fuera, era analizada y magnificada para generar controversia. En tercer lugar, y esto es quizás lo más interesante, ha habido algunos incidentes aislados que han alimentado aún más las especulaciones. Por ejemplo, se rumoreó que Fariye Evcen, la esposa de Burak, estaba celosa de la relación de su esposo con Neslihan y que había prohibido a Burak volver a trabajar con ella.
También se dijo que Neslihan y Kadir Doğulu, su esposo, habían tenido fuertes discusiones debido a los rumores sobre el romance de Neslihan con Burak. Estos rumores, aunque nunca confirmados, añadieron una capa de intriga y drama a la historia. El supuesto celo de Farideh y las presuntas discusiones entre Neslihan y Kadir crearon una narrativa de tensión y conflicto que alimentó aún más la especulación pública. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas estas son solo especulaciones. Nunca se ha confirmado oficialmente ninguna de estas historias. Tanto Farideh como Kadir siempre han mostrado su apoyo a sus respectivas parejas y han negado cualquier tipo de problema en sus relaciones. Han mantenido una postura pública de unidad y negación frente a los rumores, pero esto no ha sido suficiente para acallar las voces que insisten en la existencia de un romance secreto. La falta de confirmación oficial no ha impedido que la gente siga especulando y creando teorías sobre lo que realmente sucedió tras las cámaras. La situación se complejiza aún más si consideramos el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En Turquía, como en muchos otros países, la vida privada de las celebridades es objeto de un escrutinio constante. Los medios de comunicación y el público en general tienen una gran curiosidad por conocer los detalles más íntimos de la vida de las estrellas, y cualquier rumor o especulación puede convertirse rápidamente en noticia de primera plana. Esta presión mediática puede afectar significativamente la vida personal de los involucrados y dificultar aún más la tarea de separar la realidad de la ficción. Además, la cultura turca, aunque moderna en muchos aspectos, todavía conserva ciertos valores tradicionales en relación con el matrimonio y la fidelidad. Un escándalo amoroso, incluso si se basa en simples rumores, puede tener consecuencias negativas para la reputación y la carrera de los involucrados. Es por ello que Burak, Neslihan, Farideh y Kadir han sido tan cuidadosos a la hora de negar cualquier tipo de relación romántica y mantener una imagen pública de estabilidad y armonía en sus relaciones. La propia naturaleza del trabajo actoral también contribuye a la confusión. Los actores, por definición, deben ser capaces de crear la ilusión de realidad y convencer al público de que están sintiendo emociones genuinas. Cuando dos actores tienen una química tan fuerte en pantalla como Burak y Neslihan, es natural que el público se pregunte si esos sentimientos son reales. Sin embargo, es importante recordar que la actuación es un arte y que los actores son profesionales capacitados para interpretar personajes y crear emociones, incluso si no las están sintiendo en la vida real. Otro factor a considerar es el poder de las redes sociales. En la era digital, los rumores y las especulaciones pueden propagarse a una velocidad vertiginosa a través de plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fans pueden crear cuentas dedicadas a analizar cada detalle de la relación entre Burak y Neslihan, compartiendo fotos, vídeos y comentarios que alimentan la especulación. Esta constante exposición en las redes sociales puede hacer que los rumores parezcan más reales y persistentes de lo que realmente son. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Hubo o no hubo un romance prohibido entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? La respuesta, honestamente, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. A menos que alguno de los involucrados decida hablar abiertamente sobre el tema, siempre quedará un halo de misterio alrededor de esta historia. La verdad en este caso se ha convertido en una especie de leyenda urbana, una historia que se cuenta y se reinterpreta una y otra vez, alimentada por la imaginación de los fans y la voracidad de la prensa del corazón. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Burak y Neslihan son dos actores talentosos y profesionales que supieron crear una química increíble en pantalla. Si esa química se tradujo en algo más fuera del set, es algo que solo ellos saben. Y si decidieron mantenerlo en secreto, es su derecho. Su vida privada es suya y tienen derecho a protegerla de la intrusión pública. No debemos olvidar que detrás de las cámaras y los focos, hay seres humanos con sentimientos y emociones que merecen respeto. Lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones sin fundamento. Debemos respetar la privacidad de los actores y centrarnos en apreciar su trabajo y su talento. Al final del día, lo que importa es la calidad de su actuación y la forma en que nos hacen sentir con sus personajes. Y en ese sentido, Burak y Neslihan han demostrado ser excepcionales. Nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla, nos han hecho reír, llorar y suspirar con sus interpretaciones. Eso es lo que realmente importa. Ahora, antes de terminar, quiero dejar muy claro que este vídeo no tiene la intención de difamar ni de dañar la imagen de ninguna de las personas mencionadas. El objetivo principal es analizar un rumor que ha estado circulando durante años y ofrecer una perspectiva informada y equilibrada sobre el tema.
No pretendo juzgar ni condenar a nadie, sino simplemente explorar una historia que ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado el rumor persistente de un romance prohibido entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül durante la filmación de Kara Sevda. Analizamos la química innegable en pantalla, el papel de la prensa del corazón y los incidentes aislados que alimentaron las especulaciones. Concluimos que si bien la verdad puede permanecer oculta, es importante respetar la privacidad de los actores y valorar su talento profesional. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de cómo los rumores pueden surgir y persistir, incluso en ausencia de pruebas concretas. Es un recordatorio de la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. Espero que hayan disfrutado este análisis profundo de uno de los chismes más jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por acompañarme hasta el final. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es solo una fantasía de los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Hasta la próxima. Recuerden, la verdad es como una telenovela, siempre tiene más de un giro inesperado. Cara guiño.